Cuando Israel salió de Egipto, el régimen de gobierno era teocrático, es decir, Dios era el pastor de Israel y también su guía, su maestro y su forma de gobierno. Lo único que le pedía a Dios a su pueblo era que escuchara sus disposiciones y las pusiera en práctica. No le pedía otra cosa. Y durante mucho tiempo el pueblo vivió así. Sin embargo, en ese caminar por el desierto y casi llegando a la tierra prometida, fue encontrando en los enemigos regímenes monárquicos, es decir, donde el rey era la cabeza del pueblo y salía a batirse con ellos en luchas durísimas. Y lo que iba descubriendo Israel era que el rey le daba mucha fuerza a los ejércitos enemigos. Y fue entonces cuando empezó a pedir un rey. Dios al principio no quería y le previno a Israel lo que le pasaría si ellos asumían esa forma de gobierno. No importa, queremos un rey. Y es entonces cuando nace el régimen monárquico en Israel. Empezamos a ver las consecuencias de esos regímenes de gobierno. Reyes fuera de, incluso David, que es figura de Jesús, Salomón, que es el gran rey sabio, y otros más, empezando con Saúl. El pueblo se fue dando cuenta que no siempre ese era el régimen más acertado que habían elegido. Y hoy vemos a Ahab siendo cómplice de Jezabel, su esposa, del robo de las tierras de Nabot y del mismo crimen de Nabot. Esto indigna a Dios, porque nunca está de acuerdo con eso. Jezabel procede de manera imprudente. Ahab también se hace cómplice de ese delito. Pero como el Señor siempre tenía profetas a su servicio, que eran hombres elegidos por Él, hombres rectos, hombres justos, hombres sabios, evidentemente que ante ese dolor de su corazón, va y conmina a Ahab y le dice lo que va a pasar con ellos, particularmente con Jezabel, su esposa. Era la forma en cómo Dios tenía que disciplinar a su pueblo. Aún así, el corazón de Dios era un corazón, bueno, era un corazón justo y sensible, porque vemos cómo después de que Elías, el profeta de Dios, va y le dice lo que va a pasar con él, con Israel y con Jezabel, se viste de sayal, ayuna, y eso ante los ojos de Dios se vuelve una ofrenda, hasta el grado de que toma la determinación de ya no hacerle daño a él, pero sí a su hijo. O sea, la ira de Dios se aplaca contra el rey, porque finalmente, si nos dimos cuenta en el texto de hace días, no es él el que ejecuta las disposiciones de Jezabel, es ella la que las hace de manera personal, porque era ambiciosa, porque era una mujer que mandaba ya en Israel, no era Ahab. Entonces todo esto pone de manifiesto la descomposición que había en el reinado, y de alguna manera Ahab quería ordenar las cosas. De aquí que el Señor le dice a Elías: mira, ¿ves a Ahab cómo se ha humillado? Y entonces a él no le haré daño, pero al reinado de su hijo tendrá que sufrir las consecuencias.
Queridos hermanos, hay familias también que, como el reino de Israel, se aniquilan solas. Así literalmente, por no entrar en un proceso de revisión, en un proceso de análisis profundo que permita oxigenar esa situación, esa realidad interior que está viviendo esa familia. Y se obstinan en el mal camino, se obstinan en ser víctimas de su soberbia, de su egoísmo, de su ambición, sin un mínimo de sensibilidad. ¿Cuánto daño hizo Ahab y Jezabel a Israel, al grado de engañar a los ancianos para condenar a Nabot a muerte? Así sucede. Hay familias en que se alían unos con otros y se van contra los otros. Todo por querer obtener beneficios personales o de grupitos de la familia, olvidando que la familia es una institución, olvidando que en la familia corre la misma sangre, olvidando que en la familia es donde se debe respirar un aire de libertad, de confianza, de concordia, de amor, de justicia y de paz. Se olvidan. Y es triste cómo al final terminan esas familias. Yo no les deseo eso a ustedes. Por esa razón creo que Ahab nos da ese ejemplo de prudencia y de conversión. Se viste de sayal y se pone a ayunar. Aplaca momentáneamente la ira de Dios y él sale librado. Pero al final va a ser su hijo quien va a pagar las consecuencias de sus padres. ¿Eso quieres para tu familia? ¿Dejar una serie de descomposiciones al interior de ella? ¿No es tiempo ya de poner orden, disciplina, volvernos a Dios y dejar que el Señor sea el centro de nuestra vida? Por eso esto mismo me lleva a seguir, reconociendo la sabiduría de Jesús para perfeccionar la ley de Moisés. Cuando en este discurso del capítulo 5 trae a consideración algunas de las disposiciones de Moisés con las que está de acuerdo, pero se decide a perfeccionarlas. Y otra de ellas, porque hemos venido escuchando en estos días este discurso, es en referencia al amor al prójimo. Cuando dice, en otro tiempo, dice Jesús, le dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Por qué Moisés les había prescrito esto? Por la dureza del corazón de ellos. Pero en el principio, como va a decir Jesús, Dios no nos creó así. Nos creó con un corazón sensible, con un corazón que ama, que siente y que quiere, en resumidas cuentas, renovar lo más profundo de nuestro corazón. Cierra tantito, por favor. Por eso, cuando Jesús le dice a sus discípulos, amen a sus enemigos, es porque lo quiere expresar en el valor del bien. Es decir, hagan el bien a los que los odian y rueguen por quienes los persiguen y calumnian. Esto cuesta mucho trabajo, queridos hermanos, porque en una sociedad como la nuestra, nos movemos bajo una escala de valores que la misma sociedad nos permite percibir y que a veces pudiera ir ya contra los valores, la escala de valores que yo manejo de manera diaria y que no está en ellos. O sea,
¿yo por qué voy a amar a mi enemigo? O sea, eso no me cabe en la cabeza. Después del daño que me ha hecho, ¿por qué lo voy a perdonar? Allí es donde está la fuerza de la enseñanza nueva de Jesús. Pues aún a ese tienes que amarlo, tienes que atenderlo, tienes que cuidarlo. Acuérdate de tu Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. No. Perdonar yo, no. Pídeme todo lo que quieras, pero yo perdonar a este, o aquel, o aquella, no. No, y no lo voy a hacer. Esto pone de manifiesto el nivel de soberbia, de egoísmo, de rencor y de resentimientos con que está lleno tu corazón. Entonces, ¿debo perdonar? Es lo que nos está pidiendo Jesús. Pero para eso necesitas amar a tu prójimo. Es interesante esto porque ya Jesús en la cruz, cuando fue crucificado, ¿recuerdan ustedes cuál fue la primera palabra que salió de sus labios, de aquellas 7 que pronunció? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos perdonó. Su Hijo, el más amado, estaba en la cruz. Su Hijo, el más amado, tenía clavos en sus manos y en sus pies. Su Hijo, el más amado, estaba desgarrado. Su Hijo, el más amado, estaba escurriendo sangre, llevado por hombres que lo juzgaron de manera injusta. Y aún así, el Padre nos perdonó y nos sigue perdonando. Por eso he dicho en muchas ocasiones, el amor de Dios en nosotros se expresa en 2 actitudes: el perdón y el servicio. Porque solo el que ama perdona, solo el que ama sirve a su prójimo. Y aquí es donde quizás nos vamos a dar de frentazos, porque no estamos acostumbrados a amar a nuestros enemigos. No estamos acostumbrados a perdonar a nuestros enemigos, a devolver el bien por mal. No estamos acostumbrados. Y dije, eso revela que nuestro corazón está lleno de soberbia, de egoísmo, de rencor y de resentimientos. ¿Qué tengo que hacer? Hermano mío, libérate. Libérate de esas ataduras, como se liberó a Ahab. Por eso Dios lo perdonó. Libérate. Saca toda esa basura. Por eso les he dicho también en otras ocasiones, quizás no en esas circunstancias. En la vida del hombre, y con eso termino, en la vida de la persona humana hay 2 tipos de basura de la realidad que vivimos. Una, aquella que barremos de la casa, aquella que levantamos de la mesa después del desayuno, la comida o la cena. ¿Y a dónde va esa basura? Pues a un cesto. Se oye el carro de la basura y buscamos, amarramos la bolsita y salimos a depositarla en los recolectores.
Y yo les pregunto, ¿quién se acuerda de esa basura después de que la tiró? ¿Ustedes se acuerdan? No. Ordinariamente no nos acordamos de la basura que tiramos, porque eso es basura. Pues dentro de nosotros también tenemos mucha basura. ¿Y no será bueno que la tiremos también? Yo ya mencioné alguna: la soberbia, los resentimientos, los egoísmos, el orgullo, la vanidad. ¿Acaso no son basura dentro de nosotros? Y si son basura, ¿para qué la queremos allí? ¿Para qué? Si nomás nos está echando a perder, como la basura cuando la tenemos mucho tiempo en los recipientes. Déjala mucho tiempo y va a empezar a oler mal. Se va a llenar de moscas, de zancudos o de moscos. ¿Qué te queda? Tírala, porque si no te crea un foco de infección. Y tenemos que tirarla. Entonces lo mismo pasa también con esta basura, que nos descompone por dentro y nos convierte en animales irracionales. El cura de Ars decía en bestias, y Dios no quiere bestias. Perdón por esas expresiones a veces fuertes, pero no puedo expresarlo de otra manera. En este confinamiento que seguimos viviendo, ya quizás en menor nivel, dado que iniciamos ya nuestra vida social dentro de muchas restricciones, yo los invito a que hagamos un alto en nuestra vida personal, familiar, incluso social o laboral, y revisemos cuál ha sido mi conducta, mi comportamiento. De una persona libre, alegre, entusiasta, trabajadora, solidaria, o sigue siendo una actitud de esclavitud, de soberbia, de basura, de desechos. Y pidámosle a Dios al continuar nuestra celebración que nos permita entrar en ese ejercicio de conversión personal, familiar, social y laboral. Hagámoslo, no tengamos miedo, enfrentémonos a nosotros mismos y seamos criaturas nuevas, hombres y mujeres libres, capaces de construir una sociedad más justa y solidaria. Se lo pedimos a Dios al continuar nuestra celebración.